nuestro estudio, parte número 2 de esta serie de 3. Y vamos a buscar otra vez Mateo para dar un repaso breve de lo que conversamos y lo que abordamos el martes pasado. Mateo 16, versículos 13 al 18. Personas que no estuvieron con nosotros el martes pasado, y aún para las que estuvieron, hermanos, si a veces en televisión, en una novela o en algún programa se vuelve a refrescar algo del capítulo anterior para que uno tenga la idea de lo que pasó la semana anterior o el día anterior, pues vamos a hacerlo también cuando se trata del estudio. Mateo 16 del 13 al 18. Fue el momento en el que el Señor Jesús, por decirlo de alguna manera, llegó a hacerle un examen, un quiz a sus discípulos. No porque Jesús no supiera lo que ellos pensaban. Tenemos que recordar, y bien dijimos la semana pasada, que Jesús nunca dejó de ser Dios mientras estuvo en la carne, es decir, humanamente hablando. La Escritura es muy clara en cuanto a eso. Colosenses 2:9 nos los dice, que en Él habitó corporalmente, es decir, físicamente, toda la plenitud de la deidad, de la divinidad. Y Pablo nos dice en Filipenses 2 del 5 a 6, que Jesús, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Jesús tomó forma de hombre, pero siguió siendo Dios. Jesús sabía lo que los discípulos, mayormente Pedro, le iban a decir, pero de todas formas los detiene en una región apartada, conocida como Cesarea de Filipo, tal vez el ambiente perfecto para hacerle este tipo de pregunta, porque no iba a haber interrupción, no iban a haber distracciones de gente, de multitudes que pudieran interferir con ese momento tan especial. Y Jesús comienza preguntándole a los discípulos, la gente, la sociedad, el público, las multitudes, ¿qué dicen de mí? ¿Quién soy yo? Pudiéramos hacer la misma pregunta hoy en día. Pudiéramos decir, si le preguntamos a tal canal de televisión, o entramos en Google, o vamos a tal enciclopedia, ¿qué dicen acerca de Jesús? Y la respuesta de aquel momento no fue muy diferente a la respuesta de hoy en día. Había gran diversidad de opiniones. Algunas personas decían, no, Jesús debe ser Juan el Bautista, debe ser Isaías el profeta, Jeremías o Elías, todos que hubieran resucitado de los muertos. Pero Jesús entonces se vira hacia ellos y les pregunta, personalmente, directamente, ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ustedes que me han visto, que me han escuchado, que han presenciado mis milagros. Han escuchado mis parábolas, me han visto, han caminado conmigo, han comido conmigo. Ustedes que me deben conocer mejor que nadie, ¿qué dicen de mí? Y Pedro, siendo el discípulo que siempre le gustaba levantar la mano y contestar, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y destacamos la semana pasada la respuesta de Jesús, la afirmación de Jesús en cuanto a la respuesta de Pedro. Primeramente dijimos que al Pedro decir tú eres el Cristo, recordamos que Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es un título, viene del griego Christos, que quiere decir el Mesías, es decir, es exactamente, pudiéramos decir, una palabra sinónima con el Mesías. Se refiere al escogido de Dios, al ungido de Dios, al esperado de tantos años, de las profecías de los profetas en el Antiguo Testamento, de Moisés en el Antiguo Testamento, quien profetizó acerca de Jesús mucho antes de que Jesús viniera a este mundo. Christos no es más que decir Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. ¿Okay?
Entonces Pedro estaba respondiendo, tú eres el Mesías, tú eres el tan esperado Mesías, el escogido, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, es importante, hermanos, ver cómo Jesús responde a ciertas declaraciones de los discípulos, porque hay mensajes dentro de lo que Jesús dice, como también dentro de lo que Jesús no dice. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, Juan 20:28, cuando Tomás, en versículos anteriores, dijo, yo no voy a creer a no sea que yo lo vea y que yo toque con mis manos, con mis dedos, las heridas del Cristo resucitado. Yo no voy a creer. Recuerdan, por eso le dicen Tomás el que dudaba. Y Jesús se le aparece a Tomás y le dice, mira mis manos, mis pies, tócame que soy yo. ¿Y qué dice Tomás? Mi Señor y mi Dios. Si Jesús no hubiera sido Dios, un tema que vamos a abordar en plenitud la semana que viene, la divinidad de Jesús. Hoy nos vamos a enfocar más bien en estos primeros tres puntos, características, cualidades de Jesús, su eternidad, su superioridad, su exclusividad. La divinidad la vamos a presentar hoy de manera breve, pero vamos a escudriñar el tema más profundamente el martes que viene. Si Jesús no hubiera sido Dios, cuando Tomás le dice, mi Señor y mi Dios, ¿qué hubiera dicho Jesús? ¿Qué hubiera sido lo más correcto? Si Jesús, como alegan ciertos grupos, incluyendo testigos de Jehová y otros, si Él no hubiera sido Dios, si hubiera sido solo un ángel, ¿qué hubiera sido lo más correcto para que Jesús hiciera al tener uno de sus discípulos decirle, mi Dios? Lo hubiera rectificado. ¿No fue eso lo que hizo Pablo en Listra? Cuando a través de Pablo el Señor sanó a la persona que nunca había podido caminar y le empezaron a traer sacrificios, ¿recuerdan? ¿Qué fue lo que le dijeron? Levántense, nosotros no somos dioses. ¿Qué pasó en el libro de Apocalipsis cuando Juan se postra delante del ángel? El ángel le dice, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Si Jesús no hubiera sido Dios, lo más correcto era que Él rectificara a Tomás, ¿verdad? Y le hubiera dicho, Tomás, yo sé que estás emocionado, yo sé que estás entusiasmado en este momento, pero yo no soy Dios. Dios es solamente el Padre. De igual manera, si Jesús no hubiera sido el Hijo del Dios viviente o el Cristo, o algo de lo que Pedro le dice explícita o implícitamente, Jesús tenía la oportunidad para corregir a Pedro. Por eso digo que hay que estar al tanto no solamente de lo que está incluido en las respuestas de Jesús, sus afirmaciones a lo que dijeron sus discípulos, pero lo que omite Jesús, porque al no corregir a Pedro quiere decir que él reconoció a plenitud todo cuanto Pedro le estaba diciendo, igual que hizo con Tomás en Juan capítulo 20. Jesús le responde diciendo, tú eres Pedro, Petros, piedra pequeña. Sí, tú vas a ser un líder, tú eres un líder, tú vas a ser vas a jugar un rol, un papel muy importante dentro de los discípulos y de la iglesia primitiva. Pero sobre esta Petra, sobre esta roca, la confesión, Pedro, de lo que tú acabas de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre mí, sobre lo que tú has declarado, sobre eso yo edificaré mi iglesia. O sea que aquellos que buscan en este texto respaldo bíblico para decir que Pedro fue el primer papa, o que Jesús edificó la iglesia sobre Pedro, están equivocados, porque el texto es claro en indicar que la roca a cual Cristo se refirió era él mismo, y la confesión de Pedro, y todo lo que en esa confesión se encierra, no Pedro. Pedro era un líder,
y fue un gran líder y fue un ejemplo en muchas maneras. Por supuesto tuvo sus fallas, por supuesto, ¿quién no? Salvo el Señor Jesucristo. Pero léase el libro de los Hechos, que estoy seguro que lo han hecho, especialmente capítulos 1 al 12, porque ya del 9 es la conversión de Pablo y del 13 en adelante más bien se enfoca en Pablo, el libro de los Hechos. Pero léase del 1 al 12 y va a ver cómo Dios usó en gran manera al apóstol Pedro. El Pedro del libro de los Hechos no fue el Pedro de los Evangelios. Fue diferente. Fue la misma persona, pero con un toque de unción del Espíritu Santo muy diferente que se ve claramente el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Entonces, damos pie ahora a tratar de ampliar esa confesión de Pedro. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya vimos lo que Cristo quiere decir. El Hijo del Dios viviente no necesita mucha explicación. Pero vamos a tratar de escudriñar, profundizar en ese término, en esa confesión de Pedro. ¿Qué más quiere decir acerca de Jesús? Porque eso nos ayuda tanto a nosotros mismos como a nosotros poderle ayudar, explicar a otra persona que puede estar confundida en cuanto a la persona de Jesús. Y lo que nos debe importar a nosotros es qué dice la palabra de Dios en cuanto a todas estas cosas. No necesariamente que yo me he criado conociendo o que me enseñaron mis padres, mi iglesia, mis maestros de escuela dominical. Si eso va conforme con lo que dice la palabra de Dios, perfecto. Si nosotros creemos que Jesús es todas esas cosas, no lo creemos porque nuestra denominación meramente nos los ha enseñado, sino lo creemos porque maestros de escuela dominical, pastores, la denominación ha obtenido esas cosas directamente de la palabra de Dios. El canon de las Escrituras. Canon es decir, la vara de medir. Todos aquellos libros, como decía el pastor Ferrer el domingo, muy buen mensaje. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, son 66 libros. El canon de la Biblia quiere decir la vara de medir que mide la inspiración, el que todos los libros que en este libro estén sean considerados inspirados por Dios, o porque fueron escritos por un rey, por un profeta, por un apóstol o por alguien asociado con los apóstoles, como fue el caso con Marcos y fue el caso con Lucas. Es inspirada por Dios, theopneustos, dice 2 de Timoteo 3:16 en griego. Toda escritura es theopneustos. ¿Qué quiere decir? Soplada por Dios, inspirada por Dios. Y si vamos a 2 de Pedro 1, 20 y 21, vemos claramente lo que nos dice el apóstol Pedro, de que hombres fieles santos fueron inspirados por el Espíritu de Dios para escribir lo que nosotros hoy en día llamamos y consideramos las Escrituras. Entonces es importante, por eso ponemos tantos versículos bíblicos, hermanos, porque es importante que tengamos la plena seguridad de que estas cosas no las creemos, como dije, simplemente porque ha sido parte de la iglesia, de la denominación. No, es porque en la palabra de Dios está. Y la palabra de Dios debe ser la fuente de nuestro conocimiento en cuanto a Dios se refiere. Así que vamos a empezar con el primer punto, la eternidad de Jesús. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la eternidad de Jesús? El hecho que Jesús es el mismo, pudiera añadir otro versículo bíblico, Hebreos 13:8. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, pero especialmente el hecho que Jesús no tendrá fin, ni tampoco, escuchen, tuvo comienzo. Ahora, es difícil y es complicado, realmente lo es,
entender ciertas cosas y ciertos temas teológicos. No estoy diciendo que sea difícil creerlos, porque nosotros creemos por fe y caminamos por fe. Pero es difícil entenderlo porque nuestra mente humana no puede comprender la grandeza, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho del conocimiento de las cosas de Dios. ¿Cómo poder explicar que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre a la misma vez? ¿Cómo poder explicarlo? No se puede, pero lo creemos porque es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo creer que Dios es soberano? ¿Cómo entender el hecho de que Dios puede usar lo que tú haces, lo que yo hago, lo que otra persona hace de afuera y todo usarlo conforme a su gran propósito? ¿Y cómo es posible que Dios puede cumplir Romanos 8:28? Que las cosas buenas, las malas, las bonitas, las feas, todas puedan obrar para bien aquellos que aman a Dios. ¿Cómo Dios puede? ¿Lo podemos explicar? No. ¿Lo creemos? Amén, lo creemos. Porque sabemos cómo es Dios y sabemos cómo lo afirma la palabra de Dios. Pero ¿cómo poder explicar que Dios use cosas de tu niñez, de tu adultez, de nuestra vejez, de nuestra familia, de nuestra infancia, de tantas cosas y usarla de una manera en su soberanía que pueda ser aún para nuestro bien? No la podemos explicar, pero lo creemos. Lo mismo pasa con el concepto de la eternidad, porque el ser humano solo puede entender lo que tiene su comienzo y tiene su fin. Una vida tiene su comienzo, ¿verdad? Un edificio tuvo su comienzo, su momento de construcción. Pero ¿cómo poder explicar que algo o alguien nunca haya nacido, siempre haya existido? ¿Cómo poder explicar eso? No se puede. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son iguales en sus atributos. Si el Padre es misericordioso, también lo es el Hijo, también lo es el Espíritu Santo. Si Jesús es santo, también lo es el Espíritu y también lo es el Padre. Si Jesús es omnipotente, también lo es el Padre, también lo es el Espíritu Santo. Un Dios en tres personas. La eternidad de Jesús. Vamos a buscar Juan 17:5. Este es un capítulo muy importante dentro del Evangelio de Juan. Y dijimos la semana pasada que el Evangelio de Juan es el único evangelio no sinóptico. ¿Recuerdan? Que hablamos de que Mateo, Marcos y Lucas se conocen como los evangelios sinópticos. Es decir, ver lo mismo. Cuentan las mismas historias, no exactamente igual, por supuesto, pero de una manera parecida. Y son muchas de las historias, las parábolas, las enseñanzas, los milagros que tú encuentras en Mateo y encuentras en Marcos y en Lucas. Pero Juan se sale de ese grupo. El 90%, dijimos, del contenido de Juan es exclusivo al Evangelio de Juan. No lo vas a encontrar ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. ¿Y qué sucede en Juan? Desde el capítulo 13 en adelante, vemos acontecimientos muy personales, muy íntimos de la vida de Jesús la noche que fue entregado. En el capítulo 13 vemos cuando Jesús estaba con sus discípulos, instituyó la Santa Cena, se descubrió que Judas iba a ser el traidor, y de ahí en adelante, los capítulos 14 al 16, Jesús comparte cosas muy íntimas, muy personales con sus discípulos. Cuando Jesús dice, todo lo que pidan en mi nombre os será dado para que el Padre sea glorificado. Ese es Juan 14, 13 y 14.
Resaltando eso, el próximo capítulo, Juan 15:7, si permanecéis en mí, yo en vosotros, me pedirán lo que queréis y se los daré. Habla del Espíritu Santo también. Juan 14:26, Juan 16:7. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no podré enviar al Espíritu Santo. Todas esas cosas las encontramos en esos 3 capítulos. Realmente contienen conversaciones muy íntimas entre el maestro y sus discípulos. El próximo capítulo, el 17, se conoce como la oración sumo sacerdotal. ¿Por qué razón? Porque Jesús, por supuesto, siendo rey, siendo profeta en ese sentido, también fue sumo sacerdote, en el sentido de que ofreció ante Dios el sacrificio perfecto para poder satisfacer los requerimientos santos de Dios contra el pecado. Él se hizo pecado para que nosotros que creyéramos en Él fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Pero el rol de Jesús como sumo sacerdote es importante, como mediador entre un Dios infinitamente santo y nosotros siendo pecadores. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo en 1 de Timoteo 2, 4 y 5? Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Amén. En ese capítulo nosotros vemos esta oración que se le llama sumo sacerdotal por esa razón. Porque Jesús intercede por sí mismo, por los discípulos y por todos aquellos que fueran a creer en su nombre por medio del testimonio de los discípulos. Y hermanos, ¿quiénes estamos incluidos en ese grupo? Nosotros. Nosotros somos testimonio del cumplimiento de esa oración de Jesús en Juan 17. Oró por sí mismo, por los discípulos y por nosotros. Aquellos que creerían en Él por medio del testimonio de los discípulos. En esa oración, al principio de esa oración, en el versículo 5, Jesús dice lo siguiente. ¿Hay alguien que lo quisiera leer? Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Implícitamente Jesús nos está hablando de su eternidad, porque se está refiriendo a la gloria que ya Él tenía antes que Génesis 1 existiera. Me refiero antes que el mundo fuera creado, ya Jesús tenía esa gloria con el Padre. Podemos poner ahí también, vamos a poner un paréntesis y poner Juan 1:1. Juan 1:1 posiblemente lo podamos recitar de memoria. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nos habla de la existencia de Jesús antes que el mundo fuese, y también ese versículo nos habla de la divinidad de Jesús. Porque en el principio era Jesús, o el verbo, Él era con Dios y Él era Dios y es Dios. Ahora, si vamos a Apocalipsis 1:8 y 22:13, vamos a encontrar declaraciones parecidas del mismo Jesús, tal y como en Juan 17:5. Recuerden que el libro de Apocalipsis fue la revelación de Jesús dado a Juan. Juan se le atribuyen 5 libros: el Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan, primera, segunda y tercera, y Apocalipsis. Son 5. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. No solamente Jesús habla de sí mismo como el Todopoderoso. Ese es un versículo que aquellos que niegan la divinidad de Jesús
y la igualdad del Hijo con el Padre, en cuanto a poder se refiere, no le pueden dar la vuelta a ese versículo. Porque Jesús está hablando de sí mismo como el Todopoderoso. Pero noten también que dice, yo soy, de tres maneras diferentes. Tres, habla de su eternidad. Primeramente dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Pudiéramos decir, si hubiera estado hablando en español, ¿qué hubiera dicho? Yo soy la A y la Z. Y desde la B hasta la Y, todo lo que hay por medio. Y el principio y el fin. El que es presente, el que era en el pasado y el que ha de venir. ¿Qué quiere decir Alfa y Omega? Además de ser una iglesia que queda en Miller después del Palmetto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Y además de ciertas cosas que nosotros ahora hemos escuchado, los ciclones cuando terminan con el abecedario normal de la A hasta la Z, aunque nunca llegan hasta la Z, es hasta la W. ¿Qué pasó el año 2020? Y en el año 2005 tuvieron que irse al abecedario griego. ¿Y qué estamos escuchando ahora con todas las variantes, con Delta y con Omicron? ¿Saben lo que son? Son letras griegas. ¿Okay? El alfa es la primera, lo voy a poner de este lado, la primera letra del abecedario griego. La primera. La omega es la última letra del abecedario griego. Ahí está la mayúscula y ahí está la minúscula. Es decir, cuando Jesús dice el alfa y la omega, lo que está diciendo es igual que decir yo soy el principio y soy el fin. Explícitamente o implícitamente nos está afirmando que Él no tuvo comienzo en cuanto a eternidad en el pasado, ni tampoco tendrá fin en cuanto a la eternidad en el futuro. Y es importante recordar que cuando Jesús nació de la Virgen María, fue que el Verbo se hizo carne. Porque si Jesús es eterno, no puede significar que Jesús empezó a vivir cuando nació de María. Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que pasó. Pero el Verbo ya era. Antes que el mundo fuese, la gloria que yo tenía contigo. El alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Jesús ya era la segunda persona de la Trinidad. Pero se hizo hombre, se hizo carne. Y eso es lo que nosotros celebramos en Navidad. No el que Jesús haya comenzado a existir, sino que vino a este mundo. Como dice ese himno tan precioso que me gusta tanto, tú dejaste tu trono. ¿Saben ese himno? Ven a mi corazón, oh Cristo. Es precioso. Precioso, precioso. Vamos a ver ahora Apocalipsis 22:13. Apocalipsis 22:13. ¿Alguien que lo quisiera leer? Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, y el último, el principio y el fin. Básicamente lo mismo que vimos en Apocalipsis 1:8. Y no le quepa duda, hermano y hermana, que cuando la palabra de Dios resalta algo o lo repite, es porque es de gran importancia. No es por casualidad. Cuando las cosas tú las ves en la palabra de Dios que se repiten 1, 2, 3 veces, 4 veces, es porque son muy, pero muy importantes. Jesús es el principio, el fin, el primero y el último, alfa y omega, el que es, el que era, el que ha de venir, de cualquier manera que nosotros lo digamos. Jesús es eterno en cuanto al futuro se refiere y es eterno en cuanto al pasado se refiere. Vamos a ir al segundo punto, superioridad. Cuando hablamos de la superioridad de Jesús, queremos decir que como Jesús es único en su clase, lo que quiero decir es, no es un ángel, como otros dicen, es igual al Padre y al Espíritu Santo, pero Jesús
no es Miguel el arcángel, ni uno de los ángeles, ni un fantasma como otras herejías han alegado. Jesús, siendo igual a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo, es superior a los ángeles, al mismo diablo y a los demonios. Y vuelvo a otro punto que algunos grupos, los testigos de Jehová, uno de ellos, han querido usar para debatir este tema, si Jesús es Dios o no es Dios. Se basan en versículos como Colosenses 1, 15 y 16, por ejemplo, que habla de que Jesús es el primogénito sobre toda la creación. Y dicen, es el primogénito sobre toda la creación. ¿Qué quiere decir? Que Jesús fue creado. Y sí, es el primogénito, es el principal, es el primero en haber sido creado. Porque primogenitura, ¿qué quiere decir la palabra primogénito? El primero en ser creado. Cuando murieron los hijos primogénitos en Egipto, ¿quién murió? El hijo mayor, ¿verdad? La primogenitura, cuando hablamos de Esaú, de Jacob, hablamos del primero en haber nacido. Pues ese versículo se ha usado, se ha tergiversado para querer respaldar la falsa doctrina y la falsa noción errónea de que Jesús fue creado, porque la Biblia habla de él como el primogénito. Recordemos que la palabra primogénito puede referirse al primero en haber nacido, pero tiene otro significado en la Biblia que es de preeminencia. En el caso de Jesús, y muy explícitamente de este texto en Colosenses 1, 15, 16, al Pablo decir que Jesús es el primogénito sobre toda la creación, no es el sentido ni el significado de Jesús como el primero en ser creado, porque Jesús no fue creado, como ya hemos visto. Es en el sentido que Jesús es preeminente sobre toda la creación. Es decir, está por encima. En esencia, lo que estamos hablando es superior, su superioridad sobre toda la creación. Vamos a ver Hebreos 1:4. El primer capítulo de Hebreos es un capítulo muy interesante y muy importante, y el libro de Hebreos es un tesoro, hermanos. Toda la Biblia es un tesoro. A veces yo me limito a decir, este libro es muy importante, el otro libro, el otro texto, porque toda la palabra de Dios es un tesoro. Y como decía el pastor Ferrer el otro día, somos bendecidos de poder tenerla, cuando hay muchas personas en el mundo que dan sus vidas por tener una copia de una Biblia. Y nosotros podemos tener 10, 12, 20 en nuestro hogar si nosotros queremos. Este libro de Hebreos es una joya en muchos sentidos para cualquier persona que quiere ver el vínculo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cualquier persona que quiere ver cómo Jesús fue el cumplimiento del sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? Cuando el sumo sacerdote, el día Yom Kippur, el día de expiación, se presentaba en el lugar santísimo ante Dios para ofrecer el sacrificio, no hay explicación más completa, diría yo, en todo el Nuevo Testamento de Jesús siendo el cumplimiento del sistema sacerdotal que lo que vemos en el libro de Hebreos. Es maravilloso. Ahora, el primer capítulo, el escritor de Hebreos, por cierto, el único libro en el Nuevo Testamento cuyo autor no conocemos es el libro de Hebreos. El único. Todos los otros autores los conocemos. Sean Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Lucas que escribió Hechos, las 3 epístolas de Pablo, Santiago, el medio hermano de Jesús, Pedro, Juan, Judas, Juan que escribió Apocalipsis. El único libro que no conocemos su autor en el Nuevo Testamento fue el libro de Hebreos, justamente. No importa quién haya sido, el Espíritu Santo lo inspiró y lo usó. Pero un libro maravilloso.
Y el capítulo primero entero del libro de Hebreos, nosotros vemos que Jesús es diferente a los ángeles. No son los mismos. Jesús no fue un ángel. No lo vamos a leer completo, pero desde el primero hasta el último versículo, de una manera o de otra, va a haber repetida esta frase, va a haber que dice, a los ángeles Dios le dijo, y va a haber algo que Dios le dijo a los ángeles, mas a su hijo le dijo, y va a ver lo que Dios le dijo a su hijo. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Para hacer una distinción entre los ángeles y Jesús, para que tú y yo sepamos y estemos plenamente claros y convencidos que Jesús no es un ángel. Léaselo si tienen la oportunidad más tarde. Va a ver que son dos categorías completamente diferentes. Lo que Dios le dice a los ángeles es totalmente contrario a lo que le dijo a su hijo. De hecho, en Hebreos 1:8, Dios le dice a su hijo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. El mismo Padre llama al Hijo Dios. Eso es Hebreos 1:8. Pero vamos a ver el cuarto versículo. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Tanto más superior que los ángeles, el Señor Jesucristo. Para que no nos quepa duda de la esencia divina de nuestro Señor Jesucristo. En el mismo libro de Hebreos, próximo capítulo 2, versículo 14, nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, se refiere a Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por lo mismo que parecía que Jesús iba a ser destruido, por ese mismo sacrificio fue destruido. No quiere decir que el diablo ya no exista, porque ahí hay otras falsas doctrinas que han dado mucha vuelta hoy en día, que dicen que el diablo no existe y que el pecado no existe. ¿Cierto? No. Falso. Ahora, el diablo no tiene potestad sobre un cristiano en Jesús, ni el pecado tiene potestad sobre uno en Cristo. Ya eso es diferente. ¿Que uno puede vencer la tentación? Por supuesto que sí. Primera de Corintios 10:13 bien claramente nos dice que Dios es fiel y no nos permitirá ser tentados o probados más allá de lo que podemos soportar, sino juntamente con la tentación proveerá la salida para que andemos por ella. Y sabemos que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que tenemos autoridad sobre el diablo, pero no quiere decir que no existe. Ahora, Jesús, por su sacrificio y su resurrección, declaró y estableció su superioridad sobre el diablo, y no solo el diablo. Pero busquemos ahora Colosenses 2, 14 y 15, donde Pablo nos habla refiriéndose al mismo sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y recuerden que en un sentido, la cruz y la resurrección, la tumba vacía, van juntos. Obviamente fueron dos eventos diferentes. Uno no sucedió un domingo, sucedió un viernes. El otro sucedió un domingo. Pero en esencia, si no hubiera sido Dios Jesús, no hubiera resucitado, aún después de haber muerto. Van juntos, un evento con otro. Aquí en el versículo 14 de Colosenses 2, nos dice el apóstol Pablo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús es superior
a los ángeles, al diablo y a los demonios. Y eso, hermanos, nos debe dar a nosotros un sentido de victoria en medio de nuestras pruebas y en medio de nuestras tentaciones. Porque bien han escuchado el dicho, el diablo made me do it, en inglés. El diablo me obligó a hacer tal cosa. ¿No lo han escuchado? Hasta personas en una corte, en un ambiente judicial, le preguntan el juez o la jueza, ¿y por qué usted hizo tal cosa, cometió tal crimen? Porque el diablo me obligó a hacerlo. Pero hay personas que realmente, y a veces cristianos, que piensan que no tienen salida para su tentación. Y si están poniendo su fe en sí mismos y en sus propias fuerzas, están en lo cierto. No tienen poder en sí mismos. Pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús y cuando mora el Espíritu Santo dentro de nosotros, en nosotros está el poder de Dios. Y sí tenemos poder y autoridad sobre la tentación y sobre el diablo por medio de Cristo Jesús y en su nombre. No en balde Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es para creer en uno mismo, hermanos. Y yo sé que eso es algo muy popular hoy en día, muy especialmente entre la juventud. Se dice, tú tienes que creer en el poder que hay en ti, tú tienes que creer en ti mismo. No, hermanos. Tú tienes que creer en el poder de Dios que hay en ti, en eso sí. Tú tienes que creer en quien tú eres en Cristo Jesús. Pero fuera de Cristo, fuera del Señor, no creas en ti. Porque nada somos. Número 3, exclusividad. Exclusividad, nos referimos a que hay un solo camino para llegar a Dios Padre. Una sola manera de ser salva. Una sola manera de ir al cielo. Dijimos la semana pasada, ¿todos los caminos conducen a Roma? No. Cójase la 8 hasta Miami Trail y va a parar en Naples, no va a parar en Roma. Y si es cierto que todos los caminos no conducen a Roma, menos cierto o más cierto es, mejor dicho, que todos los caminos no conducen a Dios. Hay un camino, solamente uno, angosto, estrecho, bien estrecho. Se llama Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Ese es el primer versículo, Juan 14:6. A eso nos referimos cuando hablamos de la exclusividad de Jesús, al hecho que Él es exclusivo en ser el único camino para llegar al Padre. Hechos 4:12, ¿quién lo quisiera leer? Fueron palabras del apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Hay un canto muy lindo basado en esa confesión. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, dice el canto. Solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Qué dice Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, la Biblia es clara. No ganamos la salvación. No compramos las bendiciones de Dios. No podemos merecer. Porque Isaías es bien explícito que aún la justicia del más justo es como trapos de inmundicia. La salvación no se compra, no se adquiere. Se recibe por fe, por la gracia de Dios, por fe en lo que Cristo hizo por ti. Únicamente y exclusivamente. Juan 3:16 al 18. Todos conocemos el versículo 16. Amén. ¿Verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vamos a ver los que siguen. El 17 y el 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Más claro no puede estar. Amén. Podemos decir también Efesios 2, 9 y 10. Ese, amén. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esta no de vosotros, porque es don de Dios. ¿Verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. Pero hay que seguir. Porque hechuras suyos somos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Magnífico, hermano. Me alegro que lo haya dicho. Somos salvos por la gracia de Dios y por medio de la fe en Cristo. Aún la fe que tenemos en Cristo no es obra de nosotros. Por supuesto, tenemos que creer en Él. Pero la fe en sí misma es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir, yo merezco la salvación o yo me salvé por mi fe tan grande que yo tengo. No, por la gracia de Dios. Pero que no se le olvide a la persona que la salvación no termina con la confesión de fe, sino debe producir una vida de testimonio. Hechuras suyos somos. ¿Qué quiere decir eso? Fuimos hechos por Él. En Cristo creados para buenas obras. Es decir, para dar fruto. Si creemos en Cristo, nuestra vida tiene que dar fruto. ¿No es cierto? Él es la vid y nosotros los pámpanos. Si permanecemos en Él y Él en nosotros, podemos dar mucho fruto, porque separados de Él, nada podemos hacer. Y ese es el propósito de este estudio, hermanos. Y lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir en esta semana. No es solamente llenar nuestra mente de conocimiento. Eso es parte para nosotros y para ayudarnos a hablarle a otras personas. Pero es para que lo que tú y yo sabemos, creemos, confesamos de Jesús resulte en una vida que glorifique al Señor Jesús, en una vida que dé testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros, de cuán grande es Él, y una vida que dé fruto, una vida que podamos decir, igual que se cumplió la oración de Jesús en Juan 17, que tú y yo somos testimonio de la fe y del trabajo de los apóstoles hace muchos años, que otras cosas también sean fruto de la obra que Dios haya hecho a través de ti y a través de mí. Muchas de esas cosas las vamos a saber, pero otras tal vez nunca nos enteramos. Pablo y Silas en Hechos 16 estaban en la cárcel, las manos, la cabeza, los pies en el cepo, después de haber sido flagelado por el imperio romano. No sabían que Pablo era ciudadano romano, se iban a meter en problemas. ¿Qué estaban haciendo ellos? Orando y cantando himnos a Dios. ¿Quiénes los estaban escuchando? Los prisioneros. Hubo el terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel y se escaparon todos los prisioneros. No. Nadie. ¿Por qué? ¿Casualidad? Porque eran buena gente. ¿Qué pasa eso en Miami? A ver qué pasa. Todo el mundo a correr o a trancarse en su casa. Pero ¿saben por qué? Dios tenía su propósito y Dios estaba obrando. Pero dice el libro de los Hechos que Pablo y Silas cantaban, alababan a Dios, cantaban himnos a Dios y los prisioneros lo escucharon. ¿Quién sabe quién te está mirando y quién te está escuchando y quién está observándote en tus buenas y en tus malas, en tus éxitos y en tus derrotas, mirando tu testimonio, que Dios puede usar tu vida para bendecir a una persona, para convertir a un inconverso o para edificar a otro cristiano? Solo hay que serle fiel a Dios y dejar que Él haga el resto. Amén.
Vamos a dejar para la semana que viene este último punto. Es un punto bastante extenso, la divinidad de Jesucristo.